Hay algo profundamente relajante en ver cómo el fuego transforma la cera. En este video quiero que me acompañes en el proceso de crear sellos de lacre. Bienvenidos a Pintoresca Studio. Hoy Jinchi y yo les vamos a mostrar cómo crear sellos de lacre desde cero. Es un proceso lento y muy bonito, casi de meditación. Espero que te relajes con nosotros y disfrutes todo de este proceso. Todo empieza eligiendo los materiales. En este caso te estoy mostrando los sellos que son de metal y son distintos cabezales con distintos diseños para escoger. También tenemos los mangos, que también vienen en distintos materiales. Tenemos que son de madera, todos enroscables e intercambiables, y estos que son de metal. Son sumamente preciosos. Otra herramienta fundamental es el fuego, y podemos usar distintos tipos de vela. Puedes usar velas grandes, así como esta. También puedes usar cualquier tipo de vela. Esta no la he estrenado, pero esta también funcionaría perfectamente. O también puedes usar las más clásicas, que son estas velitas que son tipo cóctel o de mesas. Son ideales, sobre todo si tienes estas bases o hornitos, como les digo yo. Son bases que vienen con un tamaño específico y especial para este tipo de velas. Ellas también traen unas cucharitas que son especiales para derretir ceras, en las que tú puedes colocarlas y son el soporte perfecto para la cucharita. Ya más adelante les mostraré cómo funciona. El no tener la base no es ningún impedimento, ya que puedes tener la cucharita y colocarla en la vela hasta esperar que se derrita completamente la cera. Es un proceso tardado, pero totalmente posible. Acá les mostraré cómo funcionan las velitas de cóctel junto con la base o soporte o horno, como quieran llamarle. Solo el proceso de armado es bastante satisfactorio de hacer. Aquí les dejo esta porción de video para que disfruten todo el montaje. Realmente es muy bonito de ver. Para nuestros sellos necesitamos ceras. Acá tengo estas ceritas que son cuentas. Aquí uso 5 ceras para hacer un sello grande. Lo que tenemos que hacer es esperar que se derrita. Aquí también muestro otros tipos de cuentas. Vienen en diferentes diseños, diferentes colores, diferentes grosores, ideales para lo que tú necesites hacer. Y esta es otra presentación, que es una barra de cera, no necesita la cucharita, y con esta sí tengo algunas reservas. Ya les mostraré más adelante cómo funciona. Con la ayuda de un palito voy a mezclar la cera. El secreto es no dejar que la cera hierva. Queremos una textura suave como miel espesa. Ya Jinchi nos acompañó durante bastante tiempo. Ahora lo voy a dejar en su cama para hacer el siguiente proceso. Aquí tengo una almohadilla que es de silicón y el sello que voy a estar usando para este primer sello de lacre. Aquí ya podemos ver cómo se derritió la cera. Disfruten este momento.
Lo primero es vertir la cera en nuestra almohadilla y luego, con mucho cuidado, presionamos nuestro sello de lacre. Acá debemos dejar que la cera se enfríe completamente antes de sacar nuestro sello. Aquí pueden ver cómo quedó. Cuéntame en comentarios qué te parece y si has hecho sellos de lacre anteriormente. Me encantaría saberlo. Aquí voy a usar otras ceras para que vean cómo quedan en diferentes tonos y colores. En este caso solo usé 3 cuentas ya que el sello que voy a usar es más pequeño. Si te está gustando este contenido, por favor dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos. Como mencioné anteriormente, este proceso de que se derrita la cera toma su tiempo, pero realmente es algo muy satisfactorio de ver. Déjame en comentarios si te parece satisfactorio también y si a ti también te gustaría hacer este tipo de sellas. Es muy importante asegurarse de que la cera está fría antes de sacar el sello. Así nos aseguramos de que nuestro sello quede perfecto. Aquí estamos limpiando nuestra cucharita con mucho cuidado ya que debe estar caliente para que salga toda la cera. Y ahora vamos a probar nuestra barra de cera. Voy a ser totalmente honesta. Acá la barra de cera, creo que la primera dificultad que tiene es lograr que la llama se mantenga encendida por el tiempo que necesitamos. Acá, como pueden ver, se me apagó, así que estoy haciendo lo posible por mantenerla encendida. El siguiente reto con la barra de cera es que realmente se derrite bastante lento, lo que me hacía cuestionarme si a la hora de poner mi sello iba a estar muy frío. Realmente aquí es cuestión de mucha paciencia, pero si tú tienes un tip que me pueda ayudar a manejar mejor mi barra de cera, por favor déjalo en los comentarios para yo poder darle otra oportunidad. Ya en este momento empezó a derretirse un poco más rápido. Acá estaba decidiendo cuál sello iba a usar y decidí usar este de lacitos que me parecía muy bonito con este color. Acá lo difícil también es evitar un poco el desastre. Así que aquí estaba tratando de que todo el restante cayera solamente en la almohadilla de silicón.
Creo que las barras de cera son muy bonitas, me parecen maravillosas, pero creo que las cuentas de cera ya picaditas me gustan más. Tú coméntame en comentarios qué prefieres y cuál te gusta más. Acá ya estamos quitando el último sello y así quedó nuestro sello de la barra de cera. Quedó un poquito chueco al final, pero comparándolos con los otros, creo que también funciona muy bien. Realmente no tiene que ser perfecto. Y listo, aquí están nuestros 3 sellos de lacre que realizamos hoy. Déjame saber en comentarios si te gustó este video, si te gustaría ver cómo utilizar estos sellos en nuestras creaciones, déjalo en comentarios y dale like y suscríbete para más videos como este. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.